En esta ocasión, bueno, pues nos encontramos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Doctor, la agenda política sigue girando, por así decirlo, a los mismos acontecimientos que ya vienen de semanas. Y ya hoy, sin embargo, se queda claro que si se quiere hablar de institucionalidad, que si se quiere hablar de respeto a la democracia interna que se ejerce en los partidos políticos a propósito de sus estatutos y de sus propios órganos disciplinarios y de sus propios órganos directivos, pues habría necesariamente que entender que el Partido de la Liberación Dominicana está abocado a dar cumplimiento a una decisión de su comité político, que es la de presentar a la nación ante la Asamblea Nacional la posibilidad de la repostulación del presidente Danilo Medina, en el entendido no de que éste pretenda perpetuarse en el poder, como algunos han dicho, o de que el propio Partido de la Liberación por igual lo pretenda, pero no renunciar también al derecho de un líder político, de un jefe de Estado, de concluir su propia obra de gobierno, que evidentemente no puede estar en ningún caso pensada a 4 años, porque es de tal magnitud lo que hay que hacer y los problemas y los entuertos que hay que resolver, que evidentemente no es posible una obra de gobierno de 4 años. Ya lo dijo en un momento Lula da Silva, cuando visitó el país, que le dijo al presidente Danilo Medina: presidente, 4 años no son suficientes. Desde ese momento quedaba claro, usted lo que está es resolviendo un déficit, usted lo que está es pagando facturas, usted lo que va es a facilitar las condiciones para arribar a distintos pactos que permitan que efectivamente se busquen los recursos y se establezcan las políticas a mediano plazo para resolver problemas de la sociedad dominicana que ya no aguantan, que no sean resueltos, pero que siguen estando ahí y pesando entre nosotros. ¿Hacia dónde piensa usted que va en estos momentos este debate, que es un debate nacional evidentemente, que no solo implica al partido de gobierno? Bueno, lo primero que yo pienso que si vamos a hacer una aproximación lo más objetiva posible a la situación política actual, es que hay primero la institucionalidad señalada como uno de los elementos en juego en este proceso actual. En segundo lugar, la afectación de la unidad interna del Partido de la Liberación Dominicana que se está produciendo esencialmente por una guerrilla interna que se ha levantado en contra de la evidente mayoría que acompaña al presidente de la República y al comité político. Y ojalá se llevara la misma decisión que el comité político tomó al comité central para ver si todavía se puede confirmar que la dirección mayoritaria del partido piensa igual o no al comité político. La fracción congresual no tiene estatutariamente la capacidad de decidir la política electoral o municipal del Partido de la Liberación Dominicana. Eso lo establece el artículo 25 claramente, que es el comité político quien tiene que dirigir eso. Entonces,
a pesar de esta decisión abrumadora que se tomó en la dirección partidaria, estamos mirando esta guerrilla sostenida de que el deseo de ellos tiene que ser sí o sí complacido. No hay opciones intermedias, no hay razonamiento posible. Tiene que ser complacer ese deseo de ellos y punto. Y están dispuestos, según aparenta ser, a dividir al partido, a oponerse a la mayoría, que ya no es del partido, es la mayoría de la nación, lo dicen todas las encuestas, que está apoyando al presidente de la República. Y aquí viene la necesidad de ir al origen de estos problemas, porque ciertos grupos, como el Comité Político Mediático que acompaña a la oposición, razonan en función de la constitucionalidad y los daños que la reelección produce. Ni siquiera en ese bloque opositor es unánime. La reelección ha estado presente y fue impuesta incluso en algún momento por el Partido Revolucionario Dominicano, que tenía una tradición de oposición, pero una tradición, desde mi punto de vista, no razonada, en el sentido de que la experiencia frente a Balaguer obsesionó a los dirigentes de tal manera de que en ningún momento pensaron que en un proceso de mejora de la vida democrática e institucional, un nuevo periodo, un periodo adicional a un buen presidente era una posibilidad a considerar, sino que simplemente, cerrado a banda, no es posible la reelección. Hay toda una tradición impositiva, que es verdad, pero ¿cuándo se había visto en el país de que un buen presidente como el que está teniendo el país en este momento necesitaría un periodo adicional y que la mayoría de la población se lo reconocería? Nunca se había dado este fenómeno. Estamos hablando de 70-80% de aceptación pública, lo que significa que parte de la oposición está en esa misma dirección. Cuando se hizo la reforma de la Constitución en el 2010, se hicieron consultas populares. Y esta mañana oía a Julio Martínez Pozo recordando unos datos interesantes. Cuando esa reforma se llevó al comité político, Danilo Medina se opuso al modelo que se estaba planteando, ese que está en la Constitución. Se opuso en ese momento. Y más aún, decía Julio Martínez Pozo, de que en ese intermedio de la reforma, antes de llegar a la asamblea del proyecto, el ingeniero Vargas, antes del acuerdo de las corbatas azules, visitó a Danilo Medina para plantearle un acuerdo para evitar que Leonel impusiera el modelo que actualmente está. Y que Danilo Medina se opuso también a eso y lo refirió a Leonel para que fuera donde él, pero que él había votado en contra de ese modelo actual. Luego vino el acuerdo de las corbatas. Pero ¿cuál es el dato más importante? Que cuando se llevó a consulta popular el modelo constitucional, la mayoría de la gente consultada quería que se mantuviera el modelo anterior, el que puso Hipólito Mejía en el año 2003 cuando se hizo la modificación. Sí, ya en ese momento no se respetó la voluntad de la mayoría de los consultados, sino que se impuso lo que convenía al presidente de turno. Esa fue la realidad de lo que pasó. Aún en esa constitución que tiene elementos positivísimos, amplios, un reconocimiento de derechos impresionantes que no existían anteriormente. Y ahí está la inteligencia de la modificación que se hizo. Pero cuando van a este punto, resulta que fue la manipulación también igual a la que hizo Mongo, a la que hizo Lilis, o la que hizo Trujillo o Balaguer. El mismo procedimiento, acomodársela a sí mismo. Así es que
Yo creo que la pulsión que estamos viviendo ahora lo que está es buscando rescatar esa voluntad de la consulta del 2010 que se había hecho, donde la mayoría de la población estimaba que no se podía poner una camisa de fuerza a la sociedad ante la posibilidad de que surgiera un gobierno de satisfacción popular que mereciera la concesión de un nuevo periodo. Se hizo todo lo contrario entonces en ese sentido. Y aquí estamos precisamente en ese proceso. Hay, desde mi punto de vista, todo un proceso de irracionalidad en el manejo y el análisis de lo que es la reelección en el país. La oposición en este momento, usted lo oye hablando de que están opuestos. Son los mismos que participaron en la modificación del 2002. Los mismos, sin tener la popularidad necesaria, y lo hicieron. Entonces, ahora el Partido de la Liberación Dominicana, que es cabeza de un frente, tiene una situación en la que un grupo, no llamemos pequeño, no quiere reconocer de que hay una dirección partidaria que tiene la facultad otorgada por un Congreso para dirigir políticamente la organización y trazar las pautas. No hay organización política que no responda a eso. Yo no la conozco. Incluso ayer, antes de ayer, cuando se discutía y aprobó en la Cámara de Diputados la ley de partidos políticos, se buscó la manera de establecer el consenso entre todas las fuerzas y no fue posible. Y se somete democráticamente a votación y es aprobada. Carece de legitimidad esa ley. Después de los años de discusión, resulta que todavía hay fuerzas que se oponen al establecimiento de la ley, con uno u otro subterfugio. Pero los elementos básicos de todas las propuestas están allí. En el PLD no se quiere reconocer lo que acaban de reconocer en esa Cámara, que ha pasado exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces es legítimo que una minoría trate de imponer a la mayoría del partido, trate de desconocer el reclamo social que acompaña al presidente de la República. En ese dilema que nos estamos debatiendo. Y por momento se ha inventado la idea de que los organismos del partido tienen que operar por consenso, cosa que no está establecida en los estatutos del partido. El consenso en todos los esquemas sociales e empresariales y corporativos es una esperanza posible y ojalá pudiera establecerse todo así. Pero una organización que opera únicamente por consenso está condenada al fracaso, porque o perdió vida o sencillamente una dictadura se ha establecido en ella. El disenso en todas las estructuras, y más en una estructura tan grande como la de estos partidos, es lo más normal. Y gente que pueda sostener una posición. Vamos a ver qué va a pasar cuando a nivel congresional, apoyándose en que la Constitución le da la libertad de hacer lo que le da la gana, estos congresistas voten en contra de su mandato, del mandato de su comité político. A mí me parece, doctor Sánchez Cárdenas, comprensible la partida de los vinchos del gobierno. Y digo los vinchos porque así es que la prensa se refiere a ellos, pero en realidad estamos hablando del doctor Vinicio Castillo y de Pelegrín y de Vinicito, y de Juárez y de algunos otros funcionarios que al renunciar ya han sido sustituidos en el día de ayer
a través de decretos por el presidente de la República. Y cabe entonces felicitar de algún modo al amigo Antonio Isaconde, quien desempeña desde ya, por ejemplo, el ministerio está al frente del Ministerio de Energía y Minas. Comprensible que esta fuerza extraña al Partido de la Liberación Dominicana, de gran valía en el bloque que ha acompañado a esta organización en el ejercicio del poder, conservadora y particularmente interesada en ciertos temas del debate nacional, se retire del gobierno y haga una cruzada contra la posibilidad de una repostulación. Fíjate que no hablo de reelección, porque es que también hay una manipulación. Una guerra preventiva. Sí, una guerra preventiva. Pero incluso me parece comprensible que hagan el desaguisado de incoar un procedimiento, una intimación al partido para que no se atreva a presentar una reforma constitucional, sabiéndose que la Constitución misma dice cómo se modifica. Y si lo dice es porque es posible modificarla, porque está previsto en el espíritu legislativo, está prevista la posibilidad de cualquier cambio, solo para corregir gazapos. La de aquí no es la de Honduras, antes de modificarse ahora. Exacto. Pero bueno, me resulta comprensible que una organización como la Fuerza Nacional Progresista, de ribetes ideológicos conservadores, de alguna manera pues haya decidido esto. Lo que resulta insólito es que el presidente de una organización, el que ha sido garante de los métodos internos, de los estatutos, y se ha valido de ellos para ejercer el control, en principio, de su propio comité político, del comité central, de la estructura partidaria en general, durante un dilatado tiempo, y electo democráticamente por todos los PLDistas, para ello, de repente resulte ser una persona que se somete en su organismo a este método estatutario que deja claramente establecido qué es la mayoría y qué es la minoría, y no habla en ningún caso de consenso, porque los consensos, ¿qué es lo que son? Los consensos son que la población, por ejemplo, en el país votó en el 12 mayoritariamente por una persona. O en el 8. O en el 8. La oposición no hubo es consenso. minoría. En el 8 no hubo consenso. Pero la oposición es minoría. Lo que quiero decir es que la oposición es minoría. Claro. La mayoría acompaña al presidente Danilo Medina, porque hubo una votación. Ahora, dentro del comité político hay una mayoría, que es la que se establece democráticamente con una votación. Y resulta ser que desde Funglode sale un grupo guerrillero a denunciar al organismo que preside el presidente de Funglode. Porque a todo esto es el presidente que se reelige en Funglode, es el único, es Advitan. Y lo sigue siendo de una organización a la que se le está faltando el respeto, porque esto parece una comedia de mal gusto. Usted decide ir a votar, vota en una votación interna en la que el presidente Danilo Medina se abstiene, y entonces después usted sale a desconocer la autoridad estatutaria y el derecho de ese organismo del partido para decidir el curso y la orientación de sus políticas, en este caso, con respecto a una cosa tan seria que tiene que ver con que el PLD siga o no gobernando en el país, esta vez a través de los planes del presidente Danilo Medina. Esto es insólito y naturalmente yo puedo pensar que es una comedia.
Mire, nos están haciendo muchísimas señas. Nos están haciendo señas, pero antes de concluir, lo vamos a dejar para quizás mañana o en un próximo programa. Solo puntualizar dos cositas. Lo primero es que evidentemente la Fuerza Nacional Progresista se parcializó en esta puja interna del PLD y tomó opción temprano por uno de los posibles candidatos del PLD y se metió en la contienda interna del PLD. Una fuerza intrusa en ese sentido. Entonces, eso está bastante claro. Y luego lo vamos a ver porque igual pasó en el año 2010, donde a pesar de la exposición de Don Vincho que hizo en 2011 sobre la necesidad de reforma con referéndum, poquito antes, todos estaban preconizando la reelección de Leonel Fernández. Y yo recuerdo, y la prensa nacional lo tiene recogido, que el propio Vinicito acusó en ese momento al danilismo de haber hecho alianzas con el PRD para oponerse a la reelección del presidente que acababa de modificar la Constitución. Estoy hablando del mismo año 2010, no en el 11 donde se produce el cambio o el acomodo de la posición que ellos tenían. En el año 2010 ellos preconizaban que esa Constitución en la parte de la reelección debía modificarse. Y siempre, eso está ahí en la prensa siempre nacional. Preconizaron el reeleccionismo balaguerista. Exacto. Cosas a las que han tenido derecho siempre, porque no solo ellos han sido reeleccionistas, es que el propio Leonel Fernández ha sido reeleccionista, claro. Es que esto es lo más grande, esto es lo insólito. Continuamos en una cita cultural de inmediato. No, continuamos Ecomundo, con el economista preferido, Lucas Vicen.